Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Y en esta ocasión este va a ser un vídeo más bien de poner de fondo mientras estáis, pues yo qué sé, ya sea cosiendo ropa para vuestras muñecas o cocinando, limpiando o yo qué sé, simplemente queréis escuchar algo o ponerlo de fondo. Yo de fondo me suelo poner siempre alguna serie en plan sitcom como Superstore o en plan melodrama a mujeres desesperadas, pero bueno, oye, también están muy bien los tan aclamados podcasts o este tipo de contenido que ahora en YouTube se lleva mucho, porque ahora en YouTube es o vídeo extremadamente largo o los shorts. Las redes sociales van cambiando, que se lo digan a Twenty si no. Entonces se me ha ocurrido hacer este tipo de vídeo podcast en el que pues hablamos. He decidido llamarlo Nancilandia, pero porque en muchas ocasiones he atribuido pues algunas cosas a Nancilandia, ¿no? Entonces, pues bueno, el nombre que se me venía, iba a llamarlo Cosmiclandia, pero es como que no le pegaba mucho, ¿no? En plan, ¿qué tiene que ver lo cósmico? Este no es un canal para hablar de estrellas y de planetas, ¿no? Entonces lo voy a llamar Nancilandia, aunque no siempre voy a hablar de Nancy. Pero en esta ocasión, como iba a ser el episodio 1, vamos a hablar acerca de Nancy y sobre todo la pregunta de por qué colecciono Nancy, porque sé que a lo mejor puede chocar un poco teniendo en cuenta el target mío, en plan, no me he criado con Nancy, no soy de la época de Nancy, entonces creo que puede ser bastante interesante, ¿no? El cómo la muñeca Nancy, que es una muñeca clásica, ¿no? De la época de los años 70, 80, pues haya llegado a alguien más bien de la época Barbie noventera, inclusive Bratz, ¿no? Monster High. Cómo es que Nancy ha podido atraer a gente pues que ya no está en la era Nancy, no sé cómo expresarlo. Y nada, pues esto es lo que se me había ocurrido. Y iré haciendo este tipo de vídeos semanales o quincenales, ya veré, depende, y tratando diferentes temas. Se me ha ocurrido también hablar de las Rainbow High y de la calidad que tienen, porque es que es indudable, o sea, es que es indudable la calidad que tienen Rainbow High y la verdad es que creo que de Rainbow High hay mucho de qué hablar. Al igual que de todo tipo de muñecas, estoy aquí haciéndome un máster en BJD, así que también querré compartirlo con todos y todas vosotros y vosotras. Y además también pues me gustaría que viniera gente, ¿no? A hablar aquí conmigo. Y bueno, siempre que digo esto, pues se me viene a la cabeza Pepa, pues porque Pepa es increíble y queremos muchísimo a Pepa. Entonces, pues eso es lo que se me ha ocurrido. Así que nada, vamos a meternos ya de lleno al vídeo, bueno, al vídeo, al podcast, y vamos a hablar acerca de Nancy. Bueno, empezamos con cómo conocí Nancy. La verdad es que cuando yo era niña no recuerdo, o sea, recuerdo que el mercado estaba completamente saturado de Barbies, obviamente tuve Barbies en la infancia. Em, es que lo dicho, o sea, el mercado estaba saturado de Barbies, ya sabemos que las Barbies ochenteras, las noventeras, las dos mileras. Para mí fue como la gran era de Barbie. Creo que también es porque me crié, o sea, quiero decir, es más de mi época, porque las primeras Barbies también son icónicas y a día de hoy, ahora ya una que ya va cumpliendo años, la verdad es que em, aprendo, o sea, aprendo a valorar mucho este tipo de contenido y se me acaba de ocurrir que este tema de Barbie no lo tengo que hablar sola, lo tengo que hablar con Pepa. A lo que voy, cuando yo era así más jovencita, no de niña, no estaban, o sea, Nancy no era la muñeca del momento. Además, por recordar un poco de historia, la Nancy noventera como que no pegó tanto, Nancy empezó a perder adeptos. En esa época, pues, claro, es que era un momento muy decisivo, ¿no? Porque las niñas que se habían criado en los 70 estaban en la época de no jugar a muñecas, la de los 80 más o menos como que también, y a las de los 90 no le llegó Nancy porque estaba todo como barbinizado y de repente famosa quitó Barbie, o sea, quitó Nancy y en un intento de hacer competencia al mercado con Barbie, pues sacó la Nancy Model, que fue un poco un fracaso, ¿no? Porque a mí me gusta el molde, me parece una muñeca más... Es como una versión inocente de Barbie, está muy bien, es algo histórico, pero teniendo Barbie, pues oye, es lo que hay. Entonces en esa época como que no había muchas muñecas y hasta que, bueno, llegaron las Bratz, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasó? Que a principios de los 2000 las muñecas que tú veías en las jugueterías, que era
Barbie y Bratz. Y luego ya llegaron las Maisin. Pero no había Nancy's. Yo no recuerdo ver Nancy's en jugueterías. Sí que obviamente se estuvieron comercializando las Nancy comuniatas, pero yo no recuerdo ver Nancy's como de normal hasta que llegaron las Quirón. Sí que recuerdo cuando ya era más mayorcilla, ¿no? Bueno, mayorcilla. Define mayor, no era mayor. El caso que sí que recuerdo en un momento dado las Nancy Quirón, sí que recuerdo haberlas visto. Además, así como anécdota personal, una vez mi tía abuela me quiso regalar un juguete, ¿no? Por mis notas, o yo qué sé qué era. No sé, pero me quería regalar algo. Entonces me llevó a varias jugueterías y sí que recuerdo que en estas jugueterías había una estantería llena de muñecas en cajas rosas, muñecas más grandes de lo normal, porque el tamaño de Nancy es más elevado que el de Barbie o el de Bratz. Entonces yo sí que las recuerdo las Nancy Quirón y yo además recuerdo eh, cuando sacaron la Nancy 40 aniversario, que venía con la Nancy New, la Nancy clásica, con ese traje azul tan bonito, fiesta azul era, ¿no? Que lo vi en salmón, precioso, esa Nancy tan icónica. Y bueno, además yo recuerdo que mi tía abuela me quiso comprar ese pack. ¿Y qué hice yo? Decirla que no. ¿Qué momentos, eh? Yo ahora lo pienso y digo, ese momento en el que estábamos en plan, no, es que soy como muy mayor para jugar con muñecas. Yo sobre todo lo recuerdo con las Monster High, ¿no? Que era como, es que ya soy muy mayor para esto. Lo que hubiera dado yo ahora por volver al pasado, comprarme las Monster High de primera generación y no tener que estar en Wallapop y llorando por el pegamento de las cabezas de las Monster High. Pues es lo mismo con Nancy, lo que hubiera dado yo con haber conseguido una muñeca Quirón en ese momento. Entonces sí que recuerdo que ya se fueron viendo las Nancy Quirón y las Nancy Quirón la verdad es que son unas muñecas especiales, son unas muñecas de alta calidad, unas muñecas que muchas y muchos de vosotros queréis que vuelvan, queréis que Famosa vuelva a traer este tipo de contenido y la verdad es que yo creo que ya las Nancy Quirón han sido un visto y no visto. Ya las hemos visto, ya no las vamos a volver a ver. Al final las marcas de muñecas van evolucionando y la evolución de Nancy es lo que tenemos ahora y he de decir a favor de Nancy y de Famosa que creo que van mejorando. Oye, la Nancy Jeans es un sueño y una maravilla. No he dicho nada de ella, pero porque me parece espectacular, o sea, me parece creo que el mejor regalo que nos podían hacer, porque en las Nancy's ochenteras yo siempre he dicho que están extremadamente infravaloradas, sobre todo los modelos pues del 88, 87, 89, la Nancy Star por ejemplo es del 89 y creo que son Nancy's extremadamente increíbles, con mucha personalidad y muy bien confeccionadas y con muy buenas ideas. Entonces me encanta que hayan sacado la Nancy Jeans, obviamente habrá unboxing, al igual yo creo que va a estar todo YouTube lleno de unboxings de Nancy Jeans porque me encanta y ya estoy deseando que saquen más. Quiero ver ya qué más Nancy sacan. Me ha encantado, la verdad es que estoy extremadamente ilusionada con esta Nancy. Y lo dicho, la evolución que tenemos ahora en la marca Nancy es pues Nancy Colección y puede que salgan conjuntos que han pues que se parecen a los de Quirón, pero no va a volver el molde Quirón, yo lo veo extremadamente difícil. A no ser que cambien, a lo mejor lo único que puede pasar es que cambien un poquito las facciones del molde Nancy que tenemos ahora y sea más parecido al molde Quirón. A mí por lo personal, en lo personal, mejor dicho, me encanta el molde de los años 90, que es muy parecido al Quirón y creo que es el mejor molde de Nancy en cuanto a calidad, porque los moldes de los 80 sí que hay que decir que la rebaba es una pesadilla y que no son de lo mejor. Pero bueno, volviendo al tema principal de Nancy en las jugueterías, allá por los 2000, estaban las Nancy Quirón. Y luego sí que es cierto que cuando se retiraron las Nancy Quirón, no recuerdo ver Nancy's de colección en las jugueterías. No recuerdo ver, por ejemplo, a Nancy Blue Jeans, no recuerdo, por ejemplo, ver la Nancy Geisha, no recuerdo ver estas Nancy's de colección que salieron en ningún lado. O sea, no las recuerdo, ni la Nancy 45, la Nancy Esquiadora. O sea, es que no. Fijaos que intento hacer memoria y en ese momento solamente se me vienen a la cabeza las Nancy New. Sí que es cierto que obviamente ya pues estaba yo en unos momentos en los que no me iba a ver juguetes. Eso también es cierto, pero no lo recuerdo. Entonces ahí es como que hay un poco de desfase. Entonces, ¿cuándo llega Nancy Colección a mi vida? Pues yo empecé a coleccionar muñecas pues, en la pandemia.
Sí, en la pandemia fue cuando ya di el paso. A ver, yo siempre, y esto además lo puso una chica en un comentario de YouTube hace eones, de que un coleccionista nunca deja de coleccionar. A mí siempre me han encantado el tema del coleccionismo, coleccionar cosas, acumular. Vaya, síndrome de Diógenes, quién sabe. El caso a mí siempre me ha encantado, yo he coleccionado de todo. No sé si os acordáis de estas muñecas que eran como de recortables, con la ropa de recortables. A mí me encantaba y tenía como 40.000, o sea, me encantaba. Es más, yo me hacía mis propias muñecas de esas, mm, porque es que me parecía una fantasía. Y, y claro, yo en la pandemia en 2020 ya como que dejé de coleccionar, yo en ese momento coleccionaba tema de música y ya como que dejé de coleccionar tema musical porque ya la música que a mí me gustaba ya dejaron de producirla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces ya dije, ¿ya para qué? ¿Para qué? Y yo siempre había tenido la espina clavada con las Monster High. Yo siempre había tenido la espina clavada de no tener una Monster High, o sea, de no coleccionar Monster High. Y es que además en el 2020, en la pandemia, como todos estábamos aburridos, pues todo el mundo empezó como fue un boom también de las Bratz, todo el mundo empezó como a coleccionar muñecas y, y lo cierto es que, wow, qué fantasía. Yo me compré mi primera Draculaura, me encantó y empecé a coleccionar Monster High y Ever After High, que fueron las muñecas con las que tuve la espina clavada, ¿no? Entonces empecé a coleccionar este tipo de muñecas y sí que es cierto, voy a hacer aquí un paréntesis, que yo para ese momento sí que tenía figuritas de Vocaloid, de anime, tenía pues Miku, todos los Vocaloids que os podéis imaginar, las tenía así muy pequeñitas, que a día de hoy he de decir que no sé dónde están. Yo creo que en alguna limpieza esas figuritas, que a ver, era yo, o sea, yo creo que es que eran figuras de estas que tú ves en una Expo Comic, que vete tú a saber dónde han salido, ¿no? No eran profesionales, no lamento su pérdida. Y, y también tenía figuritas, yo coleccionaba cositas de Star Wars, ¿no? Figuras, las que son vintage, no las Black Series, porque las Black Series ya las conocí después. Bueno, no es que las conociera después, ya entré dentro de ese mundo después, aunque bueno, ya veis que Black Series tengo, no soy de estas personas que tienen todo lleno de Black Series, pero sí que es cierto que con la pandemia pues ya dije, venga, vale, ya empecé con Monster High y luego ya entró en mi vida las Rainbow High, fue un antes y un después y sí que es cierto que fijaos, no he vuelto a recuperar, a ver, me encantan las Rainbow High, pero ese boom que yo sentí con las Rainbow High creo que en cierto modo no lo he recuperado con ninguna muñeca, porque Rainbow High te aporta tanto juego, porque el mero hecho de que tú te compres una muñeca y ya te venga con ropa, eso ya te da juego, ¿no? El caso que empecé con las Rainbow High. Y claro, yo Nancy, pues mi madre siempre hablaba de que tenía, pues Nancy, ¿no? De que tenía la Blancanieves con el vestido verde. No sé si ya lo tenía en verde o amarillo, pero tenía la Nancy pelirroja de Blancanieves. Y claro, mi madre siempre hablaba de Nancy, 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 y Nancy por un lado, Nancy por otro. Y yo en mi foro interno recordaba las Nancy Quirón. Claro, entonces, ¿qué hice yo? Buscar en Wallapop Nancy. Porque yo dije, mira, ya he empezado con las Monster High. Y claro, yo he de decir que yo estaba como en ese momento muy inocente, ¿no? Porque a mí la Draculaura de primera generación me costó como 15 euros y las Monster High que me había comprado me habían costado muy baratas. Entonces yo pensaba que una Nancy te podía valer 30 euros como mucho, como demasiado. Claro, yo me meto en Wallapop y claro, ya había jerga que no entendía. Yo había jerga que no comprendía. Claro, a mí las que me gustaban y me llamaban la atención, ¿cuáles eran? Las de los años 70. Cuando entré en el mundo del coleccionismo de Nancy, como mi madre me hablaba siempre de las Nancy setenteras, pues yo siempre buscaba Nancy setenteras. Y recuerdo que el momento en el que a mí Nancy me conquistó fue cuando yo por Wallapop observé una Nancy rubia con el vestido de pana, que a mí me encanta, que no paro de pedir que reediten ese vestido. Lo vi y yo dije, no puede ser. Que en mis ojos me encantó esa Nancy, o sea, todavía tengo sueños con ella, o sea, es una pena, claro. Yo además recuerdo que es súper inocente porque esta Nancy no tenía precio, valía 0 euros. Y claro, yo no entendía una mierda, yo en plan, ¿por qué vale 0 euros esto? Y, y de repente la pusieron como en 30. Y yo en plan, ¿la quiero comprar? Hola, buenos días, estoy interesada. Claro, era de estas cosas que luego se aprenden con el tiempo, ¿no? De estas personas que lo que quería era que tú le ofrecieras un precio. En plan, te doy un riñón por esa Nancy, venga, vale. Claro, ¿yo la iba a comprar a ese precio? No. Entonces llegué como a la conclusión, ¿no? De que las Nancy's antiguas eran extremadamente caras, porque cuando tú empiezas en el mundo del coleccionismo de muñecas es como que vas de menos a más.
tú no empiezas coleccionando un BJD que te vale 900 euros. Tú empiezas como de menos a más, dentro de tus posibilidades, obviamente. Entonces, claro, en ese momento para mí que una muñeca costase más de 30 euros era como un disparate, ¿no? Teniendo en cuenta de que a mí me habían costado las Rainbow High, yo qué sé, 15 euros Poppy Winter Break, en ese plan estábamos. Entonces, no cabía en mi cabeza ese pensamiento. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo empiezo a investigar. Y lo primero que hice que fue Nancy en Amazon. Y en Amazon me salió la Nancy enfermera, la Nancy Tuset, la Nancy primavera, la Nancy en la ciudad, y me conquistó la Nancy en la ciudad, porque me pareció una Nancy que se parecía mucho a mí, ¿no? Porque era así morena, ojos marrones, con el flequillo, en plan Dora la exploradora, que además el flequillo no se le peinaba bien, y yo diciendo, si es que somos iguales, hermanas gemelas. Entonces me llamó mucho la atención esta Nancy, y ya dije, la tengo que comprar. ¿Qué es lo que pasa? Que estaban como a 50 euros cada Nancy. Y yo diciendo, es que 50 euros, y es que además era una muñeca que yo decía, es que no tiene tanto juego como una Rainbow High, ¿no? Porque ese es el problema de cuando tú conoces las Rainbow High, que lo comparas con todo. Claro, yo seguí como con mi búsqueda de Wallapop, porque claro, en mi mente no concebía, ¿no? Que si tú una cosa la puedes comprar nueva en Amazon, porque en Wallapop es más cara. No entendía eso, pero bueno, es que éramos inocentes. Claro, en Wallapop, ¿qué pasa? Yo he de decir que en el tema de Nancy, yo soy amante de la diversidad y me encanta, pero sí que es cierto de que, claro, las Nancy clásicas, pues por ejemplo el anuncio de la Nancy colegial, la de mi amiguita Nancy no sé qué, que es una Nancy rubia con ojos marrones, pues a mí el rubio platino en Nancy me encanta. Hay muy pocas Nancy's con rubio platino. Entonces yo me enamoré de la Nancy pintora. Y yo decía, wow, la Nancy pintora, qué fantasía. Ojos marrones, pelo así, un platino, me encanta. Y yo vi una persona que subió una Nancy pintora. Bueno, me timó. No voy a entrar en esto porque fue catastrófico. Entonces, como me pasó esto y no entendía a la gente en Wallapop con el mundo de Nancy, dije, paso de Nancy. Además es que yo dije a mí misma, además es que Nancy es una muñeca que en realidad no tiene nada que ver conmigo. Es una muñeca extremadamente clásica. Yo tengo alma de Monster High, tengo alma de Rainbow High, que si tú comparas el estilo de muñecas no tienen nada que ver. Entonces como que abandoné el mundo Nancy, pero sí que es cierto que me quedé con la cosilla, porque creo que Nancy tiene algo muy bonito, y es que en realidad es una muñeca que sí que tiene mucho juego, pero creo que juega más con la creatividad tuya, que juega más con teje algo, haz algo tú, porque Rainbow High pues te lo haya hecho, quiero decir, que luego es súper entretenido ponerte a vestirlas tú. Yo lo que hacía era poner toda la ropa que tenía y las desnudaba, las vestía. O sea, Rainbow High también tiene muchísimo juego, pero Nancy es más artesanal y además tiene ese aire como elegante, ese aire, sí, es elegante, inocente, y es una muñeca que tiene un rostro espectacular. Y fijaos algo con lo que yo, reflexionando para hacer este vídeo, he pensado, que el rostro que tiene ahora Nancy, el molde de Nancy, no está tan mal, porque a mí me encantó. O sea, yo la primera vez que vi una Nancy de reedición, me pareció maravillosa y me pareció encantadora. Claro, cuando tú no tienes ni idea de Nancy, como era mi caso, yo desconocía pues las Nancy's de época, no sabía que era una patabollo. Yo cuando veía yo en Wallapop Nancy patabollo, y yo decía, ¿pero qué es esto? No entendía nada. Entonces, claro, cuando tú no entiendes nada del mundo de Nancy y ves una Nancy reedición, te parece lo más. A mí me pareció lo más. Claro, muchas veces me decís, ¿por qué tienes tantas Nancy's de reedición? Y lo cierto es porque eran más fácil de conseguir que una Nancy antigua, ¿no? Y más económica, más asequible. Y porque, sinceramente, cuando entré en el mundo de Nancy, es que me parecían lo más, me parecían como muy dignas, ¿no? En plan, para conmemorar lo que había sido Nancy. Entonces, sí que es cierto que pensándolo dices, mira, hay que agradecer lo que tenemos, y lo que tenemos no está tan mal, que podría ser mejor, pero como todo en la vida. Pero oye, mira, la Nancy Jeans, de verdad, chapó. Y, y claro, ¿qué es lo que pasa? Yo en ese momento no tenía Nancy's. Y yo dije, bueno, pues voy a esperar, me las voy a añadir todas las que quiero en Amazon. Y como Amazon suele rebajar, porque yo, por ejemplo, yo tenía una lista de deseos de las Rainbow High, y las Rainbow High las solían ir rebajando, ¿no? Una semana una, otra. Entonces yo esperé. Y claro, de repente las pusieron todas a 40 euros. Y yo dije, no puede ser. Claro, 40 euros, ya investigué ya más, ya empecé a entender más las cosas, y ya entendí que 40 euros, 35 para Nancy es extremadamente buen precio. Y yo dije, venga, vale, me lanzo.
Además, estábamos en época de pandemia, no teníamos, o sea, yo no tenía gasto económico porque el gasto de ir a trabajar no lo tenía, gasto de ropa no lo tenía. Al final, hombre, sí, gastas más luz, gastas más agua porque estás dentro de tu casa, pero te quitabas otros gastos muy importantes, ¿no? Y entonces yo dije, venga, me lanzo. Me compré la Nancy en la ciudad y la Nancy enfermera, porque la Nancy enfermera vi que en reviews vi que era muy bonita. Claro, yo cuando estaba en este momento me vicié al canal de A Solas con Marga a tope, yo viendo todas las reviews de Marga, yo enamorada, o sea, me encanta. Y yo dije, me encanta, me encanta. Y me compré esas dos Nancys, claro, me llegaron y yo dije, ¿qué fantasía es esta? O sea, me parecieron muy bonitas y además recuerdo que tuve una ilusión cuando llegaron, una ilusión, unas ganas wow. Y sí que es cierto que cuando tú, por ejemplo, tienes dos Nancys, una Nancy, la valoras más. A ver, esto es como todo, ¿no? No es que, a ver, puedes valorar todas tus muñecas, tengas una o 500, es cierto, pero como que, no sé si me estoy explicando bien, pero como que la tratas con más mimo, como que valoras más, ves más su belleza. Yo recuerdo que cuando tenía esas dos Nancys, yo era la persona más feliz del mundo y yo decía, ¿para qué más? Pero ya sabemos que el coleccionismo es compulsivo. Claro, yo ya tenía una Nancy como de pelo medio, pelo moreno, y yo quería mi rubia. Yo quería mi rubia. Entonces no conseguí la pintora rápido, la pintora fue después, pero conseguí la Nancy, el pack colegialas y la Nancy novia también, luego conseguí la pintora y fui ahí haciéndome una pequeña colección de Nancy de reediciones. Y la verdad es que me encantaron, ya os digo, como no, cada vez iba investigando más del tema, pero no era una gran conocedora de Nancy, entonces creo que era un público más ¿cómo decirlo? Que me gustaba más todo, no sé. Que a lo mejor cuando ya eres más conocedora, ya llevas con Nancy muchos años, ¿no? Sobre todo las que os habéis estado criando con Nancy, yo me pongo en vuestro lugar porque al fin y al cabo yo llegué ayer. Yo nací ayer en este mundo, literal. Entonces, las que lleváis toda la vida, yo creo que, claro, es como más difícil, ¿no? Porque eres como más exigente, porque yo lo comparo mucho con Monster High, porque yo aunque no tuve Monster High en tiempo real, sí que recuerdo vivir sus lanzamientos. Yo me veía la serie animada, un circo de serie. Y sí que recuerdo vivir sus lanzamientos. Entonces, cuando ahora sacan, por ejemplo, una muñeca de Monster High de colección que, que no está a la altura, yo me enfado porque yo digo, con lo que ha significado Monster High. Entonces, yo me pongo en el lugar de las que lleváis toda la vida con Nancy. Y claro, yo digo a veces, jope. Pero sí que es cierto que, bueno, yo ahora me he vuelto un poco más mala en ese aspecto, ¿no? Pero cuando empecé, es que yo ahora para prepararme para este vídeo lo he pensado, es que todo era como maravilloso y fantástico. Y la verdad es que añoro muchísimo esa época y año nuevo vamos a empezar con esa mentalidad de que todo es maravilloso. Esperemos que no vengan las nazis chuecas ni con un ojo más pequeño que el otro. Y ya todo será fantástico. Ya con que hagan en los moldes bien, genial. Claro, yo en ese momento no me fijaba en cómo tenían los ojos, he de decir. Y claro, yo empecé a tener pues varias reediciones también porque pues se juntó el Black Friday, Navidad, están, pues oye, muchas ofertas, muchos regalos, porque mi pareja me regaló la Nancy novia, me regaló la Nancy, siempre confundo los nombres, fiesta en el jardín, y ya hubo un momento en el que dije, quiero Nancys antiguas, quiero una Nancy antigua. Entonces empecé a investigar y bueno, pues me hice con algunas de Nancy's de época. Recuerdo sobre todo, la compra que más recuerdo es la de que cuando conseguí la patabollo y la Nancy articulada que está como customizada. Recuerdo que además me lancé a la piscina porque en ese momento, que fue más o menos como enero del 2023, justo hace un año, yo recuerdo que estuve como en mi momento culmen de las Nancy's porque era una obsesión y, y yo veía todo genial y como que quería más, más y más, porque era como que yo sentía que me faltaban en mi colección, yo sentía que no tenía mi colección completa porque siempre me faltaba una Nancy por tener y como que no tenía una pataboy, yo no tenía muchas antiguas y me lancé, me quedé pobre, pero bueno, ahí están en mi vitrina. Claro, el 2023 yo como que me vine muy arriba con comprar Nancy's, creo que a Pepe y a mí nos pasó un poco lo mismo. Y ahora ya, un año después, 2024, pues sí que es cierto que creo que cuando uno empieza en el mundo del coleccionismo, sobre todo en Nancy, ¿no? Que Nancy al final tiene muchísima variedad y tiene muchísimo catálogo en el sentido de tienes las Nancy's que van saliendo de reedición, que yo sé que muchas de vosotras las vais comprando todas, ¿no? Porque es normal, si tú coleccionas Nancy y solo coleccionas Nancy, en realidad no te sale tan mal.
que cada 3 meses te sale una Nancy reedición, 60 euros, o sea, es que no te sale caro. Y claro, luego están las antiguas. Si quieres hacerte una colección en plan museo, lo llevas claro. Y sí que es cierto que además yo me siento muy identificada con Pepa, porque Pepa y yo somos como muy, muy ansias, en plan, se va a agotar todo, no lo vamos a conseguir, colección museo. O sea, Pepa y a mí nos tendrían que dar un edificio en plan Museo del Prado para poder poner todas las nazis que deseamos. El caso, que claro, yo el año pasado yo estaba así, en plan, quiero, 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 quiero. Pero ya con la Leslie, que fue como un chof, que bueno, yo estoy esperando a que la rebajen, que todavía sigue ahí Leslie. No va a llegar Leslie a Reyes, ha llegado a todo, amigos. Que oye, que qué bien, porque es que también famosa gana, si hace más reediciones, gana antes de que se revendan. Entonces, como viví como hay un momento de ruptura con Nancy, que lo solventé con las Paula Reina, y sí que es cierto que ahora de año nuevo, ¿no? He pensado y he dicho, jope, esa ilusión que tenía yo cuando empecé en el mundo de Nancy, pues quiero recuperarla y voy a comprar la Nancy Jeans. ¿La voy a tener? Sí, la tendré, porque me parece maravillosa. Pero sí que es cierto que este año no quiero centrarme tanto en las Nancys que no tengo y quiero centrarme más en las Nancys que sí tengo. Y si en el futuro, pues oye, se da, pues lo dicho, sacar una reedición que me gusta o suena la flauta y consigo una Nancy antigua, que no lo creo porque no la estoy ni buscando, pues bienvenida sea. Pero creo que me voy a centrar más en las Nancys que sí tengo y en pues hacerlas caso, hacerlas mimo, ¿no? Pues al final el coleccionismo de muñecas, sobre todo Nancy, porque sí que hay muñecas como Monster High que yo siento más de pues posar así, la ves y la admiras y ya está. Pues es más de jugar con ellas. Y yo me he puesto ese propósito, ¿no? De disfrutar más las muñecas que sí tengo, porque una de las razones por las que colecciono Nancy es por el juego que te da la muñeca. Lo que os he dicho es más artesanal, es más creativo. Creo que además es relajante, terapéutico, no es tanto... o sea, tienes que hacerlo tú, te tienes que guisar tú las cosas. Aunque sea simplemente el hecho de meterte en Maitabic y comprar tú la ropa, ya es como que, pues oye, te tienes ahí que investigar. ¿Maitabic la mejor tienda del mundo para Nancy? Sí. Entonces, pues quiero como recuperar eso, ese sentido en Nancy, y una de las razones por las que colecciono Nancy es por lo que hace conmigo en el sentido de, pues me anima a ser más creativa, a hacer más cosas, etcétera, etcétera. Y la otra razón por la que colecciono Nancy, pues es por mi madre, obviamente, ¿no? Que me metió en este mundo y porque creo que Nancy es una muñeca que no debería de perderse porque creo que es la muñeca más elegante que hay y más inocente. Y creo que eso es algo muy bueno, que a lo mejor ahora estamos todos en plan la modernidad, la tal, pero creo que también las cosas inocentes, las cosas elegantes, creo que también hay que conservarlas. Y es una muñeca que creo que tiene buenos valores. Y fijaos que, a ver, o sea, yo no estoy... y no lo digo por a lo mejor que no os vayáis al lado de, claro, como es la nazi católica de comunión. No, no estoy yendo por ese lado, sino que me refiero que a mí, yo cuando veo Nancy pienso como en la inocencia de ser niño o niña. Pienso en ese momento cuando eres un niño, una niña y eres inocente. Y creo como que emula eso y es algo muy bonito. Así que esas han sido las cosas que quería compartir con vosotros y vosotras. Y pues nada, un pensamiento general sobre Nancy, un pensamiento general sobre por qué colecciono Nancy. Me he ido un poco por los laureles, pero es que ese es el proyecto de este tipo de vídeos en plan podcast, es contaros aquí una historia y que me escuchéis pues plácidamente, y simplemente pues os quería hablar un poco de cómo viví yo el mercado de Nancy, cómo empecé a coleccionar Nancy y cómo ha evolucionado también mi visión del coleccionismo de Nancy. Y lo dicho, es una muñeca que me encanta, es una muñeca muy buena, y ahora mismo estoy mirando la vitrina de Nancy, que las tengo con las Paolas, que bueno, estoy pensando las Paolas ponerlas en otra vitrina. Estamos Pepa y yo, parecemos arquitectas, haciendo aquí redecoraciones de estudios. Y nada, lo dicho, que yo las Paolas me las quiero trasladar, aunque quedan muy bien con Nancy, pero sí, mi vitrina me pide a gritos una amiga vitrina para que puedan haber más. Pero bueno, sí que es cierto que tengo como que reestructurar un poco el salón porque tengo como todo un poco ahí a... Tengo el canapé petado de muñecas, porque como no sé cómo ponerlas y me agobio, pues las guardo. Entonces, bueno, que ya os lo iré enseñando cómo lo tengo todo. Y poco más. Esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado, os haya entretenido. Y eso, pues iremos subiendo
bueno, iré subiendo yo más vídeos. Le voy a comentar a Pepa para hacerlo de Barbie, porque además ella que se ha hecho un máster en Barbie, creo que puede ser algo bastante, bastante interesante. Y nada, sin más dilación, ya me voy a despedir, que ya vamos a hacer aquí 30 minutos. Muchísimas gracias por escucharme, si habéis llegado hasta el final. Y nos vemos en el siguiente vídeo o podcast. Hasta otra.